En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para disponernos a celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y de ellos quisiste congregar una sola familia para ti. Llena los corazones de todos con el fuego de tu amor y enciende en ellos el deseo de un justo progreso de sus hermanos, para que por medio de los bienes que en abundancia das para todos, se realice cada uno como persona humana y, suprimida toda división, se afiancen en el mundo la igualdad y la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les recuerdo el Evangelio que yo prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este Evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguía la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Al contrario, he trabajado más que todos ellos,
aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Gracias, Señor, porque eres bueno. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. El Señor esté con usted. Y con tu espíritu. Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó. A la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los 2. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza.
Ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo que sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquella época de San Pablo había muchos que se decían superapóstoles, incluso en alguna de sus cartas los va a enfrentar Pablo. Y Corinto no es la excepción. Lo más seguro es que también Corinto tenía esos superapóstoles que, como luego se dice, no saben de dónde salieron. Y Pablo en algunas ocasiones, y así incluso comienza sus cartas, va a decir que él es apóstol, no por sí mismo, sino por gracia de Dios. O sea, es Dios quien lo ha escogido, no es él el que ha elegido, no es él el que ha elegido ser apóstol, sino el Señor lo ha escogido para eso, para trabajar. También Pablo hoy hace como un recorrido de la resurrección de Jesús. Este acontecimiento va a ser fundamental tanto para los apóstoles que el Señor escogió como para Pablo, porque es la seguridad de que Jesús está vivo. Eso es lo que a ellos les va a dar. De hecho, Pablo es el que más va a explicar lo que viene siendo la dinámica de la resurrección o del misterio pascual, es decir, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que también nosotros vivimos de alguna manera en nuestra vida, que se va dando de una forma de conversión, de morir al hombre viejo para nacer al hombre nuevo, de dejar esas actitudes negativas para nacer a las actitudes que pide el Evangelio. Es lo que se le conoce como la metanoia, los procesos en aquel entonces para la transformación desde un pagano, entre comillas, o incluso un judío, para ser cristiano comenzaron a hacerse más, un poquito más elaboradas, más difíciles. Tenía que demostrar el que quería el bautismo que había un cambio en su vida. Es lo que se conoce como el catecumenado. Es un ir conociendo a Jesús poco a poco hasta llegar a profesar la fe en Él. Pero entonces, la resurrección va a ser fundamental para ellos, y como lo escuchamos ahora, Pablo también se incluye entre ellos, porque Pablo es llamado después, o sea, no es llamado a tener un encuentro con Jesús directo como lo tienen los demás apóstoles, sino Pablo lo tiene después de que Jesús había ya resucitado, y él mismo lo hace. Hay otra parte en sus cartas en las que él hace ver todo lo que hacía en contra de la iglesia, y después se convirtió en un apóstol. Si era un soldado que buscaba defender su fe, porque era lo que tenía Pablo, había sido formado en los mejores colegios de aquella época, o más bien con los mejores rabinos, era de una corriente más bien conservadora, legalista, y él lo que hace es, en aquel entonces Saulo, defender lo que es su fe.
Hay que recordar que al principio el cristianismo no se llama cristianismo al principio, sino los seguidores del camino, los seguidores de Jesús y otros nombres más. Y entonces son como una especie de secta que sale del judaísmo. Llega un momento en que los sumos sacerdotes tienen que poner reglas muy duras y empieza una persecución contra los seguidores de Jesús. Y es como un desprendimiento poco a poco. Pero en esta época en la que estamos ya está el desprendimiento total. La persecución hace que ellos tengan que salir. Los trabajos son fuera, ya no son dentro de Jerusalén. Y Pablo igual. Pablo va a llegar un momento en que su anhelo fundamental, igual que el de Pedro, es llegar a Roma. ¿Por qué llegar a Roma? Porque llegando a Roma, el cristianismo obtiene la posibilidad de que se extienda como una religión del imperio. Y así sucede. Llega un momento en que también se convierte el emperador y llega un momento en que el cristianismo se extiende como la única religión. Pero después va a haber problemas, eso ya serían cuestiones de historia. Pero de aquí para adelante, para los apóstoles es fundamental el misterio pascual, porque eso es lo que les da impulso a seguir adelante. Claro está que también el Espíritu de Dios, como lo reconoce el Espíritu Santo, como lo reconoce Pablo. Y eso es lo que sigue sosteniendo la Iglesia. No proclamamos algo que no sabemos, es algo que es la experiencia del Evangelio, la experiencia de los apóstoles, y es la experiencia que también viven muchos de los santos hoy en la actualidad también. Nosotros, los sacerdotes y los papas, los obispos, es lo que se proclama, la vida de Jesús. Y es lo que va a seguir manteniendo viva la Iglesia. No es obra de nosotros los hombres, sino es obra de Dios. Por otro lado, en el Evangelio encontramos algo bien interesante. Y es un pasaje que hemos escuchado varias veces. Y claro, cada vez que lo escuchamos tiene algo nuevo que decir. Es un encuentro. Los dos tuvieron un encuentro, tanto el fariseo como la mujer pecadora. El fariseo tiene renombre. Incluso sabemos su nombre, es Simón, un nombre común en el pueblo judío. De la mujer no sabemos cuál es su nombre. Simplemente es una mujer de maravilla, así la define el autor del Evangelio. Los dos son llamados a algo. El fariseo invita a Jesús a participar en un banquete y como que vemos que es más bien no como convencido el fariseo, sino como para ponerlo a prueba. Como que fue un encuentro, no sé si sea la intención del fariseo, pero lo más seguro es que era como para ponerlo en evidencia. O sea, como provocarlo, como afrentarlo. Todos los gestos que Jesús le dice que no hizo, el lavar los pies, el ungir la cabeza, el darle el beso, son signos de bienvenida. De hecho, se hacía por costumbre porque decían que en algún momento podría alguien llegar a tu casa y ser un ángel. Sobre todo cuando había desconocidos, como que eran los que venían de camino, pues se consideraban así, que podían ser unos ángeles, como le pasó a Abraham. Entonces, él no tiene la intención precisamente de tener una relación profunda con Jesús. Simplemente es un banquete general, entra toda la gente, Jesús está ahí. Quizás Jesús es el famoso en ese entonces, es el que tiene la fama, pero a la vez, si se fijan en el pensamiento que él tiene, es un pensamiento torcido, la duda. Si este fuera un profeta, sabría qué clase de mujer era la que lo está tocando. Y eso como que le cierra las puertas. No da la oportunidad de que Jesús llegue más hacia allá, que a diferencia de la mujer, sí se da. Y aunque él tiene renombre, Dios tiene algo que perdonar. Lo mismo que la mujer, una mujer que es insignificante, porque así lo manejan,
es la que recibe más. Entonces fíjense, son dos encuentros que uno dice adelante, en este caso es la mujer, y el otro le pone una barrera. Los dos tuvieron el encuentro, pero él se excluye del perdón. Esto es lo interesante porque el encuentro sí es un encuentro importante, pero podemos nosotros mismos disminuir su efecto. O sea, nosotros podemos excluirnos, como le pasó al joven rico que se acerca a Jesús y le pregunta que qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Jesús le propone algo que es imposible, entre comillas, o algo fuera de serie, pero era lo necesario para poder emprender el camino. Y él dice que no. O sea, esto es lo interesante, la oferta del perdón será. Quien lo quiera aceptar, lo acepta, y quien no, pues lo rechaza. Parece algo muy sencillo, pero ciertamente es algo importante. Jesús le hace ver al fariseo que uno le debe mucho a su amo y otro debe poco. Quizás Jesús está haciendo verle al fariseo que él no es el que a lo mejor debe tanto, pero también necesita el perdón. Y fíjense que este tema del perdón, que ya lo hemos escuchado incluso en el Evangelio, va a ser algo que va a ser característico en el seguimiento de Jesús. Para ser cristiano hay que saber perdonar. En todo el relato que hace Jesús no desconoce lo que es la mujer. No hace ver que no es cierto o que la defiende, sino al contrario, sabe que sí es mucho lo que debe. Y es donde está lo interesante, porque no es pasar por alto lo que sucedió, y no es justificar ni desconocer lo que sucedió. Y ahí es donde está la fuerza del perdón, porque se enfrenta, se supera y se madura. Y eso es lo que Jesús va a tener después con la mujer. Y al concluir también que este proceso que se dio fue por su fe. Tu fe te ha salvado. Hoy que estoy haciendo las confesiones de los niños y las primeras comuniones, creo que el niño lo entiende bastante bien. Claro que entra en un poquito de miedo porque sabe que lo que hizo no es correcto. Hay cosas que él sabe que no están bien. Parece como que tiene miedo del regaño o de lo que pueda pasar. Pero cuando recibe el perdón, él sabe que es perdón de verdad. Esto creo yo que siendo la primera confesión es la que va a marcar su vida. Es la que va a marcar su vida, porque después podrá acercarse o con confianza o con miedo. Entonces el niño tiene que ser sumamente claro, sumamente abierto, pero también es receptivo en ese aspecto. Y lo entiende, lo comprende. Y quizás también nosotros tendríamos que entenderlo y comprenderlo como esos niños. Démonos la oportunidad, pidámosle al Señor eso, la oportunidad de salir a su encuentro, de no echar en saco roto los encuentros que tenemos con Él, a través de su palabra, a través de los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía, en el que también nos hace ver tus pecados te son perdonados. No importa si son muchos o son pocos, pero darte la oportunidad de recibir el perdón de Dios. Oramos un momento en silencio.
Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres y digámosle con gran confianza: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada, oremos al Señor. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo las aprovechen para el bien, oremos al Señor. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos, oremos al Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor, oremos al Señor. Para que durante el día que ahora empieza sepamos buscar lo que es verdadero, justo y digno, oremos al Señor. Vamos a encomendar a nuestros seres queridos difuntos. Vamos a pedir por Esther Núñez, Felipe Herrera, Genoveva, Rosa, Hugo Díaz, don Carlos Velarde, Alberto Leonardo, don Alberto Almeida, Elodia en su primer aniversario. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente los de COVID-19, y por los que están enfrentando la pandemia, enfermeras, enfermeros, doctores y demás trabajadores del servicio de la salud, oremos. Escúchanos, Padre. Acoge, Señor, nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escucha complacido, Señor, las oraciones de los que te suplican, y al recibir la oración de tu Iglesia, concédenos que todos los hombres sean colmados del Espíritu de hijos de Dios, de manera que, superada toda injusticia por la caridad, los pueblos lleguen a ser una sola familia en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Santo, 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 Santo es el Señor. Es el que viene en nombre del Señor. Sana en el cielo, sana al Señor. Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con un mismo pan mediante el cual renuevas sin cesar a la familia humana, te rogamos, Señor, que de la participación del sacramento de unidad obtengamos un amor genuino y puro para apoyar y ayudar al progreso de los pueblos y cumplir, movidos por la caridad, las exigencias de la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Que el Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.